Hola mis hermanos, mis amigos, bienvenidos al estudio de hoy. Dios les bendiga ricamente. Vaya buscando en su Biblia en Lucas capítulo 6, donde va a estar el estudio de hoy. Y va a ser, continuamos la serie de los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús. Y hoy vamos a ver un milagro muy bonito. No parece tan significativo, pero en realidad tiene mucha enseñanza para nosotros. Ahora, antes de ir a ese milagro, tenemos que estudiar unos versículos bíblicos que están justamente antes del milagro para poder entender el cuadro, ¿verdad? Alrededor del cual se realiza el milagro. Porque hay una enseñanza ahí de parte de Jesucristo para todos nosotros y especialmente para la gente judía de esa época. Lucas capítulo 6, vamos a leer del 1 al 11, pero en este momento vamos a leer del 1 al 5 nada más. Del 1 al 5, Lucas capítulo 6, versículos del 1 al 5. Padre, pedimos en esta hora que tú nos ayudes a entender tu palabra, a asimilarla, y una vez aprendamos, Señor, que aprendamos también a obedecerla. Toca nuestros corazones en esta hora. Pedimos que el Espíritu Santo nos dirija, nos redarguya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Así que eso es una enseñanza importante que nos monta un cuadro para el milagro que vamos a estudiar hoy. Así que en el versículo 1 ahí vemos que los discípulos de Jesús están recogiendo espigas del campo, ¿verdad?, para comer, porque tienen hambre. Y vemos también ahí a los fariseos, que son los maestros de las leyes judías, religiosas, las leyes religiosas judías. Ellos están criticando a los discípulos y a Jesucristo, porque están haciendo esto en el día de reposo. Así que eso es lo que estamos viendo ahí, o sea, el día sábado, día de reposo. En los 10 mandamientos, Dios ordenó a su pueblo a no trabajar el día sábado, porque es día de descanso y, más importante aún, era el día de adoración a Dios. Así que los judíos tomaban muy en serio esto de no hacer nada el día de reposo, por ese mandamiento, ¿verdad? Pero los líderes religiosos de esa época exageraron grandemente ese mandamiento, al punto de que no se le permitía a nadie hacer nada ese día, sino solo la excepción era salvarle la vida a un animal o a una persona. Jesucristo y los discípulos tienen hambre y por eso estaban recogiendo espigas en el campo para comer en el día de reposo. Pero para estos fanáticos religiosos, esa no era una razón buena, una razón suficiente. Así que al oír la crítica de los fariseos, Jesucristo les recuerda en los versículos 3 y 4 que vemos ahí. Les recuerda lo que tuvo que hacer David una vez, muchos años antes. El famoso rey David, que ellos adoraban muchísimo, tuvo que hacer una vez para darle de comer a sus soldados. Estaban huyendo de Saúl, el rey que los estaba buscando para matarlos. David y su ejército no tienen que comer.
y entran al templo y comieron el pan del templo que estaba reservado para los sacerdotes, porque era la única comida que había. Y Jesucristo les recuerda, y Dios no les castigó. Dios no les castigó. O sea que Dios entendió que lo que hizo David no fue un pecado, porque entró al templo y comió del pan por la necesidad que tenía. ¿Verdad? No era para irse en contra de Dios. Y esa historia la encontramos en Primera de Samuel, capítulo 21. Está en el Antiguo Testamento. Y usted la puede leer en Primera de Samuel, capítulo 21. O sea, Jesucristo les está diciendo a ellos, no sean legalistas. Les está diciendo que aprendan a distinguir entre trabajo, ¿verdad? Una persona que sale a trabajar el día de reposo, que no debiera, y otras actividades necesarias que quizás haya que hacer. O sea, hay que saber distinguir entre eso y otras actividades necesarias que haya que hacer en el día de reposo por necesidad, como por ejemplo llevar a alguien al médico que necesita que le lleven al médico, o tapar un liqueo en el techo porque el agua está entrando a la casa y hay que hacerlo, ¿verdad? O ayudar a una vaca a parir, ¿verdad? O sea, hay excepciones para ese mandamiento de Dios. Lo que Dios quería enseñarles a ellos era: saca este día para adorarme, saca este día para descansar y adorarme. Esa es la enseñanza de Dios con ese mandamiento, ¿verdad? El versículo 5, muy interesante, palabras de Jesucristo, dice él: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea que Jesucristo tiene autoridad, es el Hijo de Dios y tiene autoridad como Dios de hacer lo que Él cree pertinente hacer aún en el día sábado. Eso es lo que Jesucristo les estaba diciendo ahí con esas palabras. Así que ahora vamos a ver lo que ocurre otro día de reposo. Es el estudio de hoy sobre los milagros de Jesús. Y ese otro milagro ocurre día de reposo, sábado. Otro sábado en la sinagoga, donde los judíos se congregan para adorar a Dios y oír su palabra, ¿verdad? Vamos a leer Lucas capítulo 6, versículos 6 al 11. En el mismo capítulo, Lucas 6, versículos 6 al 11. Dice así la palabra del Señor. Aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, o sea, una mano tullida. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor. Oiga, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús, contra nuestro Señor. Hasta ahí la lectura de la palabra. En el versículo 6 leemos que Jesucristo está enseñando en la sinagoga. Y allí está un hombre con su mano derecha seca, dice la palabra. O sea, tullida, quizás así entumida, no la puede usar, es inútil. Y en el versículo 7 leemos que allí estaban los fariseos. O sea, estos maestros de la ley judía religiosa, ¿verdad? Y los escribas que se encargaban de copiar las escrituras religiosas. Y ahí están velando a ver qué decía Jesucristo. Y si iba a sanar a ese hombre en el día de reposo. Oiga, como si eso fuera un delito grave.
ahí en la sinagoga está Dios encarnado, enseñando. Y en vez de atender al mensaje de Dios, tienen malas intenciones. Fíjese cómo es el hombre lleno de pecado, ¿verdad? Es que Jesucristo representaba una amenaza para los líderes religiosos, porque ellos usaban tradiciones religiosas inventadas por ellos mismos para ejercer poder y control sobre la gente. Oiga, y eso todavía ocurre hoy. No se equivoque. Algunas cosas nunca cambian. Todavía hay religiosos que ejercen poder y control sobre su gente. Pero notó usted algo más. Ellos sabían que Jesucristo tenía poder para sanar. Por eso están esperando ahí a ver a quién va a sanar. Y estaban esperando un milagro allí ese día. Versículo 7. Ahí lo dice en el versículo 7. Estaban esperando un milagro ese día. Y esto es aún peor. Porque a pesar de que Jesucristo estaba demostrando tener el poder de Dios con él, y a pesar de ellos haber visto ese poder anteriormente, no creen, son incrédulos. Oiga, es increíble como el diablo le tapa los ojos a la gente. Nos tapó los ojos a nosotros antes de nosotros venir a Cristo, ¿verdad? Por fe, por fe. En el versículo 8 leemos que Jesucristo conoce el pensamiento de ellos. ¿Se fijó? Ahí dice que Él conocía el pensamiento de ellos, lleno de maldad. Dios conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras preocupaciones. Él lo conoce todo. Y nuestras intenciones también. Todo lo conoce Dios. No podemos esconderle a Dios nada. Él lo sabe todo. Y llamó al hombre de la mano seca para que se parara frente de todos. Al frente de todos. ¿Se fijó? Para que todos vieran lo que iba a ocurrir. Que todos lo vieran. Y que prestaran atención también a lo que Jesucristo les iba a enseñar. Porque tenía una enseñanza para todos ellos. No solamente para los fariseos, sino para todos los que escuchaban y atendían a las enseñanzas erróneas de los fariseos. Vamos a leer el versículo 9 otra vez. En el versículo 9 dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Esa pregunta es para que ellos piensen. Jesucristo corrige las malas enseñanzas de los fariseos con esa pregunta, con una pregunta que acabamos de leer. En otras palabras, ¿creen ustedes que Dios prefiere que en el día de reposo ustedes hagan el bien o que hagan un mal? O que no hagan nada. Dejar de hacer el bien. Es lo que les está preguntando. ¿Ustedes creen que Dios prefiere que ustedes dejen de hacer el bien porque es un día de reposo? ¿Preferiría Dios que por ser día de reposo ustedes dejen de salvar una vida? ¿O más bien que salven una vida? Esa es la enseñanza que Jesucristo está tratando de enseñarles a ellos. Que si es un bien el que se está haciendo en el día de reposo, Dios no se va a enojar. En el versículo 10, Jesucristo mira a todos alrededor. ¿Se fijó eso? Dice ahí que Él miró a todos alrededor como recalcando silenciosamente la pregunta esa que les acaba de preguntar. Y dándoles tiempo a que lo piensen bien. Que piensen bien la respuesta. Lo que Dios está tratando de enseñarles a ellos. La enseñanza es que no dejemos de dejar de hacer el bien porque es día de reposo. Jesucristo les dio instrucciones al hombre, a este hombre que estaba allí con la mano seca, a que extendiera su mano. Y él lo hizo. Y entonces ocurrió el milagro. Su mano fue sanada, su mano fue restaurada. ¿Te diste cuenta que el hombre no tuvo que prender velas?
hacer oraciones especiales o ir de rodillas al templo en Jerusalén para ser sanado. Solo tuvo que obedecer a Cristo nuestro Señor con fe. Solo tuvo que obedecer con fe. Si este hombre no hubiera seguido las dos instrucciones que le dio nuestro Señor Jesucristo a él, primero, que se parara al frente. Segundo, que extendiera su mano. Si él no hubiera obedecido esas dos instrucciones, se hubiera quedado con la mano seca. Se hubiera quedado con la mano tullida. Inútil. Se hubiera ido tal y como vino. Se hubiera regresado a su casa tal y como fue a la sinagoga ese día. Pero como obedeció a Dios, obedeció a nuestro Señor, se fue a su casa con la mano que sana, restaurada. Quiero que notes otra cosa. Este hombre no le pidió a Jesucristo que lo sanara. ¿Te fijaste eso? En muchos otros milagros vemos que gente viene a Cristo y le implora que lo sane. Este hombre no lo hizo. Eso nos enseña algo. Jesucristo lo sanó por amor, por misericordia y por gracia, para su gloria, para la gloria de Cristo. Muchas veces Dios hace milagros en nuestra vida sin nosotros pedirlos, por amor, por misericordia y por gracia que Él tiene para con nosotros. ¡Qué enseñanza linda! Él no pidió ser sano, Dios lo hizo porque quiso hacerlo, por amor. Y lo hace con nosotros, igual que la protección. Muchas veces nos vamos al trabajo o lo que sea, ¿verdad? Y mandamos a nuestros niños a la escuela y Dios está protegiéndolos, aun cuando no lo pedimos. Dios está ahí. Así es nuestro Dios, así es nuestro Señor, así es nuestro Salvador. Qué lindo, ¿verdad? En el versículo 11, los líderes religiosos se fueron de allí, no impactados por las enseñanzas y el poder demostrado por nuestro Señor Jesucristo, no, sino se fueron muy enojados. ¿Se dio cuenta de eso? Ahí lo vemos en el versículo 11. Se fueron enojados y tramando cómo matarle. ¡Qué incredulidad! ¡Qué incredulidad y qué maldad en el corazón! Otra vez Jesucristo demostró frente a ellos el poder de Dios para sanar y enseñó enseñanzas, palabra de Dios a todos ellos. Pero muchos de ellos no creyeron. Su corazón estaba endurecido de incredulidad y de orgullo. ¿Se dio cuenta? Hermanos, hay mucha incredulidad alrededor nuestro. Pero no se frustre cuando usted comparte de Jesucristo con la gente, con otra persona, y esa gente lo rechaza. No se frustre. Mire esta lectura que leímos. Pasó con Cristo también. Pasó con Cristo también. Muchos rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, ahí frente a ellos. Lo veían sus milagros y no creyeron. Entonces muchos más lo rechazarán hoy, porque ahora no le pueden ver en persona. Ahora no lo pueden ver en persona, sino que ahora es por puritita fe, por puritita fe. Pero un punto importante que debemos recordar de esto, si es verdad que hay mucha incredulidad, si es verdad que muchos no vendrán a Cristo alrededor nuestro, pero debemos recordar y tener presente que muchos otros sí creyeron y sí se salvaron. Cobremos ánimo nosotros los cristianos por esos que sí creerán y sí se salvarán. Ese es mi caso. Yo rechacé muchas prédicas y muchos testimonios que me daban. Yo los rechacé, pero finalmente abrí mi corazón a Dios en arrepentimiento por mis pecados. Así que no debemos frustrarnos cuando la gente no viene a Cristo, no recibe nuestra palabra. No dejemos de compartir a Cristo con los que no lo conocen,
porque no sabemos quién va a creer y quién se va a salvar de esos que hablamos de Cristo, le hablamos. Y van a creer y se van a salvar porque les hablamos de Cristo, o porque oramos por él o por ella, o porque le compartimos un mensaje de estos por video. No sabemos, por eso tenemos que hacerlo y seguir haciéndolo. Por eso continuamos obedeciendo a Jesucristo, compartiendo a otros de su amor y de su salvación. Tenemos que hacerlo. Otra vez, no sabemos quiénes van a creer. Habrá quienes no crean y habrá quienes crean. Habrá quienes no se van a salvar y habrá quienes sí se van a salvar por nosotros, usted y yo, compartir a Cristo con ellos. Así que qué linda enseñanza la de hoy, de este milagro de Jesús, el hombre de la mano seca, la mano tullida, su mano derecha. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu enseñanza, por tu palabra, Señor, que lo que aprendamos hoy lo usemos en nuestra vida. Recordemos que tú haces milagros en nuestra vida a cada rato y no nos damos ni cuenta. Recordemos también que debemos compartir de ti, de usted, con otros, porque no sabemos quiénes van a tomar la palabra, creerla y abrir su corazón a Jesucristo. Te damos gracias y te pedimos tu bendición según de obedientes somos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga. Amén.